compartimos. Sí, por supuesto. Gustavo, ¿cómo le va? Que dice un enorme gusto y placer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera definición. ¿También les retasearon fondos de coparticipación o solo aquellos que eran por fuera de la coparticipación y en todo caso de los cuales Milei puede decir no estoy obligado a entregar? No, Chubut es una provincia que aporta más de lo que recibe, no recibe fondos de los llamados discrecionales, no lo ha hecho en los últimos años. Acá no se trata de estar reclamando dádivas o subsidios, lo que se reclama es fondos que le pertenecen a Chubut por derecho propio, de coparticipación. Y en lo que va del mes nos han recortado 13.500 millones de pesos que son de la provincia, que obedecen, es cierto, a deuda tomada por el gobierno anterior, a la irresponsabilidad del gobierno de Arcioni, pero también es cierto que esas son deudas con el fondo fiduciario que se han venido refinanciando y además hacer de un saque semejante retención que equivale a más de un tercio de lo que le corresponde a Chubut por coparticipación federal de impuestos anticipada cuando aquel día fracasa el tratamiento de la ley ómnibus y con posterioridad a que la provincia obtuviera un fallo favorable donde la justicia federal dijo que era ilegal la retención de los fondos para el fondo compensador de las tarifas de transporte o casualidad se suma a todo esto y se le retasea semejante documento. Acá no se trata de una relación patrón-empleado, los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional, han sido elegidos por el pueblo de sus provincias. Las provincias son estados que forman parte de la federación, pero como dice la Constitución, conservan todo el poder no delegado a la nación. Los impuestos que están dentro de la masa coparticipable son en muchos de los casos por origen constitucional de las provincias, de manera tal que es un sinsentido poner fondos de esta naturaleza en el marco de una negociación de si me votás, no me votás, o me acompañás o no me acompañás una decisión. Acá estamos hablando de relaciones entre Estados y estamos ahora, vicegobernador Mena. Ilícito, sí. Ilícito que no perdamos de vista que esto estuvo anunciado. Al que no nos acompaña no le mandamos plata. Y esto es dinero que por derecho propio le corresponde a la provincia. Mena, a ver, Treuc le habla, un gusto hablar con usted. Ahora, ¿qué tal? ¿Para usted es un delito, sí, o es una lectura política de la estación? Son dos cosas distintas. Si es un delito, es un tema. La lectura política, la otra es súper interesante, discutible, razonable y demás. ¿Es un delito o no? La coparticipación está fijada en un artículo de la Constitución, el 75, inciso 2, tiene reglas bien claritas. Por eso, bien es la fijadas. coparticipación federal la que no le está enviando. Es la coparticipación federal de impuestos, sí señor, es la coparticipación federal. Por eso se está presentando una medida autosatisfactiva ante la justicia federal. Se está evaluando denunciar penalmente al ministro de Economía de la Nación por este proceder. Y además la provincia es también por constitución dueña de sus recursos naturales, de manera tal que si se persiste, lo dijo el gobernador, si se persiste en esta acción de hecho de retener fondos que le pertenecen a la provincia, entonces la provincia va a retener los recursos que por derecho propio le pertenecen. Con lo cual eso podría ser jurídicamente viable, pero usted está dando otro título adicional. Chubut está evaluando hacer una presentación judicial y una denuncia penal contra el que instrumenta el recorte, que es en principio el ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que no quiere la plata. Así es, eso es lo que está en análisis, ni más ni menos. Ahora, Mena, ¿es el dinero de este último mes o es la deuda lo que no se giró? ¿Nos puede ilustrar un poco más eso? Yo sé que es un tecnicismo, pero para entender más. Bueno, hay como tantas otras provincias, no nos olvidemos, Chubut está con un problema de endeudamiento, que eso por supuesto no es responsabilidad del gobierno nacional, eso es responsabilidad o irresponsabilidad de los que gobernaron hasta el 10 de diciembre. Es una situación financiera desde ese punto de vista compleja, no en lo que implica generación de recursos. Y en este sentido, lo que se ha hecho es un recorte o una retención que obedece al repago de instrumentos financieros, de los préstamos del fondo fiduciario, que son además fondos o préstamos usurarios porque se actualizan por ser.
a la provincia le van a significar... Claro, es una deuda, no le está pagando una deuda que se ha generado. Sí, pero una deuda que se le ha refinanciado a todas las provincias, que se venía refinanciando sistemáticamente, del mismo modo que la Nación refinancia sus deudas. Y además está claro, a ninguna persona medianamente inteligente se le puede escapar que retener, ni más ni menos, que más de 1/3 de la coparticipación de un Estado provincial implica a condenarlo a no poder cumplir los servicios que tiene a su cargo, a no poder pagar sueldos. Eso está latente, claro. Mena, claro. Si esta actitud no cambia, teniendo en cuenta que estamos en las postrimerías del ingreso a marzo y por lo tanto el depósito de los haberes de los empleados públicos, ¿está en riesgo el cobro de salarios en tiempo y forma en Chubut, como ya ha ocurrido en otras oportunidades en la historia reciente? Claro. La provincia viene haciendo todos los esfuerzos. De hecho, el gobernador la semana pasada, porque acá no se trata, insisto, de reclamar cosas, dádivas o concesiones graciosas. La provincia se hizo cargo, por ejemplo, del Fondo de Incentivo Docente. O sea, la actitud está... Hoy se acaba de licitar una escuela. Chubut prácticamente no tuvo clases en los últimos 5 años, no ha hecho escuelas. Hoy se acaba de licitar la construcción de una escuela o la refacción integral que implica prácticamente una obra nueva en una escuela de Comodoro Rivadavia. El presupuesto de esa obra es 3.000 millones de pesos y de ahí la indignación, porque no solo no hay acompañamiento, sino que, por el contrario, se recortan fondos, como decía el gobernador, el equivalente a 4 o 5 escuelas. Y creo que todos coincidimos, y de ahí la importancia del respaldo de los restantes 5 gobernadores patagónicos. Estas provincias son provincias que generan riqueza. Chubut es la cuarta exportadora del país. Como dije al principio, aporta mucho más que lo que recibe al Estado Nacional, a la Federación Argentina, y no merece este destrato cuando, y esto no hay que perderlo de vista, esto fue anticipado. Cuando se comenzó a hablar de traidores o no traidores, que además... Pues usted lo siente como una reprimenda política... Correcto, lo resienten como una reprimenda política, amén de algo que es injusto, según la consideración de ustedes, e ilegal a punto tal que mañana harían, eventualmente están estudiándola, o la semana próxima, una presentación judicial y una imputación penal incluso al propio ministro de Economía de la Nación. Sí, así es. Ese es el análisis que hemos hecho. Ahora, Mena, ¿tienen los diálogos, los puentes todos cortados con el gobierno federal? ¿Han hablado con Franco, con algún funcionario o no? En las últimas horas, digo. Sí, digamos, pero no hay respuestas o los ministros... La recurrencia es la desautorización o el desconocimiento de lo que se habla a nivel ministerial respecto de lo que se resuelve después. O sea, hablar con Franco no resuelve nada. Parece acá que como que hay una decisión de someter a las provincias. Chubut tiene capacidad crediticia, por ejemplo, necesita reestructurar su deuda, está pendiente todavía una autorización del Banco Central sin ningún motivo para esto. Entonces es una sumatoria de cosas y quiero ser insistente con esto. Esta es una visión compartida por el resto de las provincias patagónicas, de ahí que han firmado y acompañado y respaldado esta posición en el documento que se ha hecho público. Sí, incluso Beretilnec, el gobernador de Río Negro, podemos ver el tuit mientras lo tenemos a Mena, como para compartir esta mirada integral que finalmente el propio Mena, vicegobernador de la provincia de Chubut, nos describe. Beretilnec dice: repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobierno o con el gobernador Nacho Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen. Ideológicamente de partidos distintos, ¿no? Pero el TINEC, sí, con Torres no tiene, digamos, no tiene nada que ver. Sí, no tienen bueno, es un movimiento provincial del de Beretilnec y Nacho Torres viene del PRO, Mena viene del radicalismo, corríjame, y finalmente Nacho Torres ha sido uno de los gobernadores patagónicos más cercanos en términos de posiciones al propio Milei y en campaña, te diría, uno de los que más rápido respaldo dieron, al igual que Gustavo Valdés de Corrientes. Sí, acá lo entrevistamos hace, no sé, 10 días y fue muy...
no quiero decir que elogió, pero fue muy considerado con Milei. Yo te digo la verdad, esperábamos, insisto, Kicillof, sí, cualquiera menos Torres, ¿o no? Si querés, mira, esperábamos este tuit que te voy a mostrar ahora. Dale, el no, de Gerardo Zamora, sí, que es el gobernador de Santiago del Estero, provincia en la cual los apoderados no homologaron la lista de Milei y por lo tanto el gobernador se quedó con los 4 diputados nacionales. que estuvieron en el Vaticano juntos. Exactamente. Correcto. Mi total adhesión y solidaridad desde este norte grande, norte argentino, a lo expresado por los gobernadores Nacho Torres, Sergio Siloto, de La Pampa, peronista el único, Gustavo Melella, Rolo Figueroa y Claudio Vidal. Más Beretín Lesca. Sí, las Provincias Unidas del Sur. Sin federalismo no hay país, dice Zamora. Las provincias somos preexistentes a la nación. Me parece que está poniendo en tela de juicio mucho de aquello que originariamente estuvo en la idea Milei. ¿Hay algo, Mena, cree usted, en Milei, de desconocer la autonomía provincial? Porque en algún momento planteó que las concesiones hidrocarburíferas pasen a ser una facultad del gobierno nacional. En algún momento se planteó la idea de una nueva ley de hidrocarburos que le quite, digamos, preferencia a las provincias. ¿Cree que hay una idea de mayor concentración en eso que es estratégico de cara al futuro, que es la energía y por consecuencia vaca muerta, pero no solo vaca muerta en la Argentina? Tal vez haya habido una amague de eso en el texto originario de la ley de bases. Eso fue señalado. Cambiado. Claro, fue señalado y fue reformulado en el proyecto que fue dictaminado en definitiva, ¿no? Yo no sé si está ese pensamiento, tal vez subyace ese pensamiento. Lo que pasa es que ahí hay un problema de fondo, que es la Constitución Nacional. Como decía el posteo que ustedes acaban de leer, las provincias son preexistentes a la nación. Esta es una federación, como dicen los americanos, una unión indestructible de estados indestructibles. El que no comprenda eso, bueno, ahí ya hay un problemita de orden constitucional, ¿no? Y la Constitución reformada en el 94 además fue muy tajante. Mena, le vuelvo a preguntar, más allá de todo eso, más allá de todo lo que está diciendo, los recursos naturales por parte de las provincias. Sí, más allá de la clase de educación cívica que nos está dando, y de derecho constitucional, que es absolutamente cierto, además, todo lo que está diciendo. No, pero está muy bien, pero no lo dije con ironía, por Dios, no lo dije por ironía, lo dije bien, súper interesante como lo está planteando. ¿Es la coparticipación la que le cortaron, sí o no? Se lo vuelvo a preguntar. Es coparticipación. Mira, en el gobierno están diciendo, Mena, en el gobierno dicen, porque seguramente es lo que Esteban le está trasladando, que en realidad esto era un fondo fiduciario o un fondo de reestructuración de deuda que finalmente había que ser refinanciado y que la Nación dijo, no, arréglense ustedes, que era parte del pasado. Entonces el gobierno está tratando de instaurar que en realidad no le cortó ningún fondo que sea coparticipable del hoy, sino que es algo que viene con antelación a la llegada de Milei al gobierno y a la de Nacho Torres al gobierno, y que así como Milei se ocupa de mucha deuda preexistente a su gestión, Nacho Torres tiene que ocuparse de la deuda preexistente a la suya con recursos provinciales. Así es, Paulino. Esto es lo que está dejando traslucir el gobierno nacional. Es verdad, así es. Y esto es lo que creo que le está trasladando Esteban. La pregunta es si esto es así. Claro, o si no es así. fue pregunta, exacto. Son retenciones de fondos de coparticipación federal de impuestos. ¿Pero viejos o de ahora? No, del corriente. El argumento que ustedes exponen, que seguramente que le está transmitiendo al gobierno, es en repago de préstamos dados a lo largo del año anterior y el precedente por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Correcto. Un préstamo dado con una tasa del 1% ajustable por ser. Ante la necesidad de hacer frente a todo ese endeudamiento, la provincia pidió autorización al Banco Central para hacer una reestructuración no de esta deuda, sino de su deuda en dólares, que también le dejó el gobierno anterior, y esa autorización sin ningún motivo no sale. Es decir, la están ahorcando por todos lados. Teniendo en cuenta también que además la provincia ha sufrido la merma del equivalente a 2 masas salariales mensuales de coparticipación con motivo de la reforma a la ley de ganancias que impulsó Massa en su campaña y que fue votada, entre otros, por el actual presidente de la República, y que la Corte Suprema, en un precedente el 1 de octubre del año 19, dijo que cuando eso ocurre, la Nación debe compensar la merma de coparticipación porque la coparticipación es intangible. Ese es otro mandato que, más allá del gobierno que haya instrumentado ese avasallamiento, lo tiene que cumplir y no se está cumpliendo. Bien.
Mena, ha sido un enorme placer poder conversar con usted, aclarar todas estas dudas. Ojalá haya puentes. Después de la definición de Nacho Torres, después del documento que se conoció hace algunas horas, ¿nadie llamó de la Casa Rosada? No, hasta este momento no. Mire, lo despedimos con el último apoyo que acaba de tuitear, que es justamente el link que esperábamos que haga este fronting con el gobierno. Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut, todas las provincias estamos siendo sometidas a esta extorsión y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores, sino contra los pueblos de las provincias. Sí, acá Paulino, a ver, es de un tecnicismo que puede aburrir y confundir. Más allá de que pueda tener razón el gobernador, lo que puede plantear Kicillof y demás, ¿sí? Están hablando de deudas, ¿sí? Generadas por el gobierno anterior, no la coparticipación corriente. Esto es lo que me están explicando, lo determinará la justicia, lo determinarán los gobernadores. Sí, pero dale los instrumentos para subsanar. Por ejemplo, dale la autorización del Banco Central para reestructurar toda la deuda. No, yo no estoy, que yo no estoy para dar le estoy diciendo a la gente que te pasa la información, que me la pasa a mí, porque está tomando decisiones y está gestionando. Porque finalmente son habitantes también que votaron a Milei, que no están diciendo no a las transformaciones ni el cambio, solo que le están diciendo, señora, hágase cargo también. Pero es muy válido, pues es una opinión, yo estoy dando el dato. ¿Sí? No, en todo caso, que den el debate, en lugar de estar mandando mensajes, que den el debate, no hay ningún problema. Claro, que lo llamen a ellos, no que nos escriban a nosotros. Más fácil, digamos, tiene razón, la verdad, pero yo estoy fácilmente. Yo estoy preguntando, ¿qué es la coparticipación de ahora o una deuda? Yo estoy preguntando. Vos tenés la misma información. Sí, pero es más de un tercio de lo que reciben los gobernadores por mes. Está perfecto, si no, no estoy aportando el tecnicismo nada más. Ese tecnicismo del cual se aferra el gobierno, lo que está generando es, como decía Mena, después podemos discutir el método de la forma. Ahora, esto ha revelado a todos los gobernadores. Quiere decir, si vos tenés un problema con uno, el problema es de uno. Si vos tenés un problema con 24, el problema pasás a ser vos. Como la vida misma, digamos. Si vos sos un tipo problemático y tenés problemas con muchos, ya pasás a ser vos el problema. Si tenés un problema muy, digamos, parcial y con uno solo, podrías decir, che, acá el problemático es otro. Me parece que acá hay que abordar esto como discusión política. Yo entiendo, hoy Argentina volvió al centro de la escena, hoy estuvo Blinken en el país, hoy Milei está yendo a Estados Unidos, hay apetito inversor, miran con mucha curiosidad y mucha expectativa el fenómeno político argentino. Es una enorme oportunidad, porque además en esa provincia, la de Chubut, pero en el resto de la geografía argentina, tenés riquezas, minerales, etcétera, que el mundo requiere además de alimentos. Pero eso lo tenés que hacer, te guste o no, bajo el cobijo de la ley, con la Constitución y con cada una de las autoridades que fueron electas igual que vos en cada una de las regiones. Eso es lo que decimos, qué sé yo. Me parece, entiendo que los gobernadores se están parando en ese lugar y que la campaña terminó, Esteban. Hay que gestionar y gobernar. Esto no hay duda. Es lindo tuitear. No veo nadie que haya resuelto con un tuit problemas en la Argentina ni en el mundo. Sí que haya llegado a ser presidente, probablemente. Gustavo, un abrazo. Un abrazo, gracias. Abrazo, muy gentil. Qué temazo.